Classroom, ya que es directamente una página virtual en la cual se van a ir publicando estos videos, pero la idea es que siempre nos vayan acompañando directamente en jornadas en vivo, porque acá es donde se puede ir consultando, ¿ya? Entonces, lo primero que tienen que entender directamente es que esto no es una cátedra, sino que es a medida que vayan surgiendo preguntas, pregunten, o sea, con toda la libertad, aunque para algunos pueda resultar así como, hoy me da vergüenza hacer esta pregunta. Estamos en confianza, o sea, en este momento al revés. Tienen que tener la confianza suficiente en lo que uno les va a ir entregando, precisamente para que salgan de este clima un poco de inseguridad, para que también tengan claridad en la información y no se queden con las apreciaciones. Porque lamentablemente en términos de apreciaciones, insisto, eso juega muy en contra en este proceso. ¿Ya? Entonces, mira, vamos a partir de lo más simple, y en este caso lo más simple siempre va a estar asociado directamente a la conversación abierta acerca de lo que es y lo que no es directamente en alguno de estos instrumentos, ¿ya? Hola Gabriela, ¿cómo estás? Aprovecho de saludarte. Hola, buen día a todos. Hola hija, ¿cómo ¿Cómo está, estás? profe? Muy bien, ya acá en un 100%, así que aquí conectadísimo ya con este proceso que lógicamente comienza, en este caso estamos comenzando con alrededor de 18 días de anticipación de que se abra la plataforma, y lógicamente hay que estar frente a esto, hay que estar con la mayor de las disposiciones para aprender, porque precisamente en esto es donde se cometen los grandes errores, ¿ya? Bueno, Ujú. lo primero, chiquilla, como les decía, interrumpan, pregunten, hasta lo que consideren que sea obvio, pregunten, ¿ya? En ese sentido no hay problema. Mira, lo primero que vamos a revisar y lo primero que vamos a analizar, hay algunas cositas y algunos cambios y algunos ajustes con respecto a los procesos anteriores de medición, ¿ya? Lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta, en primer lugar, que lo que soporta el proceso de evaluación docente en general o de carrera docente tiene que ver con dos instrumentos. Uno tiene que ver lógicamente con el diseño del portafolio, que equivaldría en realidad a un 50%, o equivale a un 100% y el otro proceso también un 100%. Y en lo segundo tiene que ver con la evaluación de conocimientos disciplinarios, ¿ya? Entonces, en ese sentido, tienen que tener mucha claridad al respecto, porque la experiencia que nos indica que a veces tenemos portafolios de letra A y tenemos evaluaciones de letra D, ¿ya? Entonces, para que estemos más o menos familiarizados con respecto al tema, lo primero que tenemos que tener así como sumamente en cuenta. Primero, los instrumentos evaluativos en este caso son dos, portafolio y por otro lado la evaluación, y las calificaciones directamente en el caso del portafolio, las calificaciones de cada una de las tareas y subtareas se califican en conceptos. En este caso, el concepto máximo, el destacado, el competente, el básico y el insatisfactorio, ¿ya? Y eso, bueno, en este caso, cada destacado, cada competente tiene un puntaje. Cuando tú haces la sumatoria de ese puntaje, directamente eso se proporciona o se va multiplicando por un factor o por un porcentaje, y esa sumatoria debiera dar 100, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los porcentajes de la corrección en las distintas tareas pueden ir variando. Y lógicamente el puntaje total se traduce o se lleva directamente a letra. Entonces, si yo tengo un puntaje de 3.001 a 4.00, eso equivale a un portafolio de letra A. Después tenemos portafolio de letra B, C, D y E. En este momento, si yo quiero avanzar de tramo, necesito al menos una B. Un portafolio de letra C, aunque tenga una A en la prueba, no me sirve. Voy a quedar en el mismo tramo. Ahora, ¿qué es lo que en este momento nosotros tenemos que tener también súpermente en cuenta? ¿Qué pasa si yo tengo hoy en día, por ejemplo, un tramo avanzado, perdón, un tramo temprano? Imaginemos que me fue mal en el proceso, coloquémoslo en todos los casos. Nunca vas a bajar de tramo, ¿ya? Eso es un buen punto porque nunca
no vas a perder ni tu tramo ni tu asignación. ¿Qué es lo que sí tengo que tener en cuenta? Que en 2 procesos evaluativos consecutivos no puedo estar en el mismo tramo obligatorio, porque si estoy en el mismo tramo obligatorio es causal de despido. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, imaginemos que este año me tocó a mí evaluarme y yo estaba, por ejemplo, estaba en temprano. Resulta que no me fue bien, me mantuve en temprano, ok, voy a ser citado 2 años más para volverme a evaluar, porque no me fue bien. Por esos 2 años. Si me fue bien, me van a citar 4 años después. Y si me vuelvo a evaluar y me vuelve a ir mal y vuelvo a salir temprano o vuelvo a tener una mala calificación, automáticamente es un despido sin indemnización alguna. ¿Ya? Eso es lo que dice la ley. Ahora, ¿cómo se ejecuta? Ya ese es otro cuento. ¿Ok? Entonces, insisto, libertad absoluta para poder preguntar con respecto a estos procesos. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo más importante que tienen que tener en cuenta cuando uno revisa esto? Mira, en primer lugar, el portafolio van a tener la plataforma abierta para poderlo trabajar desde el 8 de julio hasta el 8 de noviembre. Ojo con esto, que habitualmente pareciera que es mucho tiempo, pero en realidad entre antes lo pueda ir diseñando tiene muchas ventajas, especialmente porque me permite editar, me permite revisar, me permite nuevamente contraponer todo esto para tener la seguridad que me va a dar el resultado que yo espero. Y en segundo, libero tiempo también para prepararme con la evaluación de conocimiento, que para este año, en el caso del temario de educación parvularia, se actualizó. Por lo tanto, todos aquellos dosieres que vendían de educación parvularia estarían obsoletos. Y además que no sirven, pero en este caso estarían obsoletos. ¿Ya? Ahora, vamos viendo este proceso. Mira, lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta es que este proceso se divide, el de portafolio se divide en 3 módulos. Voy a tener un módulo 1, ¿sí? Voy a tener un módulo 2 y voy a tener un módulo 3. Ya, todos estos módulos son independientes entre sí, ¿ok? Ahora, cada uno de estos módulos propiamente tal va a incorporar tareas. En el caso del módulo 1, incorpora una tarea, incorpora en este caso, el módulo 1 incorpora 3 tareas. La segunda tarea y la tercera tarea. En el módulo 2 solamente hay una tarea y en el módulo 3 solamente hay una tarea. ¿Ok? Finalmente, son 5 grandes tareas las que ustedes van a tener que trabajar, pero que se desglosan en subtareas. ¿Ok? Ahora, pensemos solamente en lo que es el módulo 1, donde aparece la tarea 1, donde aparece la tarea 2 y donde aparece la tarea 3. Ya, en este módulo, por ejemplo, lo primero que tenemos que considerar directamente con ello es que sí o sí eh, este módulo puede ir variando con respecto a sus ponderaciones. El año pasado, este módulo 1 tenía una proporcionalidad de un 36%. ¿Ok? ¿Cómo se componía ese 36%? La tarea 1 tenía una validez de un 9%, la tarea 2 equivalía a un 18% y la tarea 3 un 9%. Si hago la suma entre 18 más 9 me da 36. ¿Sí? Ahora, estos porcentajes o estas ponderaciones pueden ir variando año a año y no necesitan pedirle la explicación a nadie. Eso es unidireccional. ¿Ok? Por otro lado, en el módulo 2, que es la grabación, acá lógicamente van a haber variaciones, porque va a depender si yo trabajo en sala cuna, si trabajo en nivel medio o si trabajo en nivel de transición. Y las clases pueden ir entre 25 minutos hasta los 40 minutos. Pero la gran diferencia que vamos a tener con respecto a esto es que este módulo, por lo menos los últimos 2 procesos, tiene una validez de un 46%. Es decir, es un 10% más que el módulo 1.
Ahora, la gran diferencia es que el módulo 1, para poder diseñar, van a tener prácticamente desde ahora hasta el 8 de noviembre, pero resulta que con respecto a lo que es la grabación sí o sí, a más tardar, tenemos que comenzar a trabajarla ya a mediados del mes de julio, porque generalmente siempre en el manual te van a decir desde el mismo julio, pero generalmente desde el mes de agosto ya comienza el proceso de grabación. Gaby, ¿me levantaste la manito? Sí, profe, ahí con respecto al tema de la grabación, Ujú. bueno, yo sé que empieza en julio, igual de repente yo por experiencias anteriores que he estado también en talleres, hay colegas que lo han ido a grabar al tiro, o sea, no lo han alcanzado ni siquiera a preparar. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? O sea, yo la vez Ujú. anterior, bueno, le comento a todos y a todas los que estamos acá que no me fue muy bien. Tuve que incluso Ujú. apelar el portafolio y la verdad es que no tuvo caso. Fue como que igual, Ya. bueno, lo intenté, ya, Ujú. pero dentro de lo que yo planifiqué, sí tuve muchos errores. Estuve revisando yo mis cosas anteriores y me di cuenta que había hecho muy bien la caracterización, pero de ahí empecé a bajar mucho y me di cuenta que la planificación en sí estaba mal redactada, habían errores, pero la verdad es que ahí te dice básico el gráfico, pero no entendía así como, a ver, ¿cómo está básico si ahí te piden, por ejemplo, un inicio, un desarrollo y un cierre entre medio metacognición, ¿verdad? Y cómo tú tienes el vínculo con los párvulos, porque estos niños igual son más pequeños, tienes que tener una respuesta sensible, o sea, no es tampoco cualquier cosa y de verdad quedé así como muy mal, porque yo cuando di el portafolio estudié mucho, entonces sí sentí que, que me faltó como quizás que alguien me dijera no, así como está haciendo usted que hay que anticiparse a todo, que te revise Ujú. todo. Entonces, en ese caso de que saliéramos llamados a grabar antes, ¿qué hacemos ahí? O sea, Ya. preparamos... Esa es mi pregunta. Mira, lo que pasa es que el proceso de la grabación, en primer lugar, como te digo, habitualmente hay quienes salen generalmente citados a grabar en el mes de julio. El proceso desde el año pasado, y me parece que del año anterior, incorporó lo que se llaman los procesos de grabación voluntaria. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si uno quiere salir rápido del proceso, uno a través de la misma plataforma solicita directamente que te graben antes. Pero como esto, uno pertenece directamente a un jardín infantil o pertenece a una escuela de párvulo o pertenece a una escuela básica, la gestión directamente se hace desde el establecimiento. Entonces, al Ya, entiendo. establecimiento lo van calendarizando y lógicamente entre la calendarización llega el establecimiento, lógicamente siempre uno tiene que, en función de las personas que se van a evaluar en el establecimiento, uno tiene que tomar acuerdos con los directores para que el proceso de grabación comience idealmente, o sea, idealmente que sea ojalá después de las fiestas patrias en septiembre. O sea, ese es el periodo mejor en el cual no estás ni abrumado y no estás tampoco tan atosigado. Ahora, ¿cuál es el riesgo de partir grabándose así como muy pronto? Si bien te saca una carga gigante de encima, pero el problema es que tienes poco tiempo para poder analizar cada una de estas rúbricas. Porque si tú vas viendo, por ejemplo, en pantalla, te das cuenta que la cantidad de rúbricas que se tienen que ir desarrollando en esto son bastante amplias. Pero principalmente estas rúbricas, ¿cómo se materializan, por ejemplo, en poquito tiempo? No siempre se evalúa lo que yo digo, se evalúa lo que yo digo, se evalúa cómo yo me comporto, se evalúan mis miradas, mis actitudes, mis disposiciones, mis gestos, y curiosamente hay mucho de eso que incluso va mucho más allá de la preparación misma de la clase que tú realizas. Por ejemplo, mira, voy a colocarte acá un ejemplo. El ambiente bien tratante, aquí lo voy a analizar muy desde arriba, ¿ya? El ambiente bien tratante, particularmente, por ejemplo, ¿cómo tú lo visualizas?
cuando se habla del ambiente bien tratante, en primer lugar, no se está buscando una clase ideal. Y ahí es como el primer gran error que uno comete a veces como educadora. ¿Por qué? Porque uno lógicamente trata con anticipación, entre comillas, de apagar todos los potenciales fuegos que puedan aparecer. Entonces trato de churra, que ojalá el más chiquitito, más desordenado, el que tiene conducta más disruptiva directamente, no te entorpezca la clase. Ahora, si o llega a ocurrir algo en clase, tú tienes que actuar como se espera que actúe una educadora. Es decir, puedes directamente tratar de comunicarte con el menor, tratar de bajarlo, tratar de calmarlo, tratar de que reconozca parte de sus emociones, darle a entender cómo tiene que regular esas emociones. Y si ya el tema escala mucho, tengo un asistente, tengo un ayudante que perfectamente le puedo decir, ya, ok, tómalo, sal a tomar aire, mojate la carita, vaya con la tía, y cuando se sienta cómodo, retorna. Acá vamos a estar esperando para apoyarte para que puedas avanzar. Eso plasmado desde tu conducta y tú manteniendo la calma, ten la seguridad que funciona y funciona bien. ¿Qué es lo que no resultaría, por ejemplo, con esto? Lo que no resultaría y lo que te evaluarían pésimamente mal inmediatamente es que tú trates de obviar o de disfrazar la realidad. Entonces, cuando yo me enfrento a una grabación y esa grabación, por ejemplo, los niños están demasiado tranquilos, demasiado callados, demasiado atentos, lo primero que te digo que es sospechoso. Porque los niños no es su actuar. Entonces, automáticamente, cuando están demasiado quietos, que lógicamente tú sabes que no es un comportamiento de un niño cotidiano, indudablemente que lo que se aduce, acá hay manipulación del video. ¿Qué es lo que es la manipulación del video? Que yo les poco menos le coloqué reglas tan estrictas que los niños no se atreven a hacer a sí mismos. Este diseño de clase está diseñado para que el niño pregunte donde no tiene que preguntar, para que se pare donde no se tiene que parar, para que se distraiga cuando no tiene que distraerse. Está diseñado directamente para hacer un espacio seguro para el menor. Por lo tanto, lo primero, si un niño te habla y tú consideras que te interrumpe, tú detente, agáchate, míralo, escúchalo y ayúdalo a que él identifique cómo se siente y cómo puede salir de esa situación. Eso te puntúa. Pero si yo empiezo a hacerle como gesto, así como, eso olvídate, eso te lapida tu clase. Porque, ojo, el ambiente tratante tiene que ver no solamente con que sea todo paz y amor, no que todo sea cálido, no que todo sea, wow, fantástico. Porque la mayoría piensa que la clase tiene que ser perfecta, ¿cierto? No es un cuento de hadas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando la clase, al contrario, entre más perfecta sale, más sospechas hay de que acá hay una manipulación. O que simplemente no está el disruptivo, o que simplemente cité menos niños, o que simplemente le di advertencias, o al revés, lo incentivé con algún premio en la medida que poco menos solamente respiraran. ¿Ya? Entonces, esos elementos, y lo otro tiene que ver, ojo, no solamente tiene que ver con, o sea, una cosa es que yo sea carismática como educadora, una cosa tiene que ver con que yo utilice el lenguaje, que utilice mis gestos, que utilice otros recursos cuando yo estoy hablando para captar la atención del menor, pero yo también conozco las características de ellos y sé cuánto tiempo de atención tienen. Por lo tanto, cuando yo tengo claridad que su atención a lo mejor no dura más allá de 1 minuto, 30 segundos o 2 minutos, lógicamente requiere de mí que mi diseño de clase sea absolutamente dinámico, sea como una aventura, sea como un juego, pero donde él no pierda protagonismo, donde cada actividad, con cada instrucción, con cada pregunta, con cada elemento que incorpore, se relaciona al objetivo específico y principalmente que tú no te cierres directamente a a una sola forma en que el niño pueda dar a conocer lo que él aprende. Por ejemplo, hay niños que a lo mejor no se atreve a pedir la palabra. Hay niños que a lo mejor no tiene desarrollado tanto el lenguaje, pero a lo mejor te puede hacer un gesto, te puede hacer una seña, te puede hacer una mímica, te puede incluso
identificar apuntando el elemento directamente que representa su respuesta. Puedo ocupar algunos pictogramas también, con dibujos que puedan representar o facilitar la comunicación. Entonces, el respeto es mutuo. Entonces, tú respetas las condiciones de ellos, respetas sus propios ritmos, respetas que a lo mejor no hablen muy bien, tú respetas que sean inquietos, pero a la vez ellos también tienen que saber tratarse, saber comportarse y lógicamente tienen que llamarse siempre por el nombre. Entonces, a veces uno, por ejemplo, te voy a colocar un ejemplo muy básico, a veces uno directamente, ¿qué es lo que hace? Uno, pensando en la ternura, le dice, ay, mi chiquitito, mi pequeño, qué ternura. Ya, eso, cuidado con eso, que eso se conoce con el nombre de edaísmo, que tiene que ver con edad. Y lógicamente, cuando yo minimizo las capacidades de un menor por la edad que él pueda tener, porque finalmente lo estoy invalidando, le estoy diciendo, tú eres muy chico para saber esto, o no eres capaz, o me sorprende porque a tu edad no lo puedes hacer, ahí estoy instalando un prejuicio. Estoy instalando directamente un juicio de que el niño no le diste la posibilidad de intentarlo. ¿Por qué le ofreciste ayuda si no te la pidió? Ahora, si te habla un menor, lo mínimo que yo necesito es ponerle atención, mirarlo, agacharme, hacer contacto visual, tener un carisma, una caricia en la cabeza, tal vez, en la medida que lo permitan, o un gesto de aprobación, una manifestación, o donde el niño directamente pueda pararse y pegar en algún panel alguna emoción que lo representa en ese instante. Entonces, por ejemplo, todo eso es parte del ambiente bien tratante. Y eso no se planifica. Esto es parte de tu forma de ser. Entonces, disculpe la expresión, Gabriela, pero imagínate tú que ya, yo soy un educador y que en realidad, ya tengo, hoy en día, lamentablemente, hay profesionales que trabajamos en el área de educación que tienen poco carisma, que tienen pocas formas cercanas de llegar a las personas. Imagínate que yo que soy extremadamente seco, que yo soy extremadamente riguroso, que yo soy extremadamente duro. Imagínate, en mi caso, yo soy profesor, soy educador por naturaleza, pero yo mido 1,84 m. Cuando yo tenía primer año básico, que son niños mucho más grandes que los que tú atiendes, imagínate, las mismas mamás no los querían colocar en mi curso porque yo me veía muy grande. Entonces, al verme muy grande, era como el gigante egoísta frente a los niños. Entonces, no, de repente el profesor tiene maltrato, de repente el profesor es muy enojón, de repente el profesor es muy déspota, poco menos con los niños. Pero esa es la apreciación. Pero resulta que los niños, pucha, los niños eran lo que más se daban con uno, porque uno es diferente. Entonces, el carisma, la forma, lo que comunica, incluso tus gestos, increíblemente en los niños, tienen un impacto profundo. Ahora, con mayor razón, entre más chicos son. Recuerda que los niños también aprenden directamente desde la imitación. Por lo tanto, si tú eres cálido, si tú eres cercano, si tú eres respetuoso, ellos con el desarrollo completo del lenguaje o a medias del lenguaje, el niño va a tratar de imitarte. ¿Ya? Entonces, el ambiente bien tratante, por ejemplo, la promoción misma del desarrollo del lenguaje, ¿ya? La promoción misma del protagonismo propiamente tal, la mediación de los aprendizajes propiamente tal, el reconocimiento de los logros, la promoción de género, no necesariamente tienen que ver con el diseño en sí de la planificación que yo voy a ejecutar. Por lo Pero, tanto, profe, ¿mm? disculpe, antes que Sí, avance, hija, porque ¿mm? igual hay harta información aquí que obviamente debemos desglosar. Ya, y lo otro Por que siempre he supuesto. tenido la duda con respecto al último punto de promoción de la equidad. Ah, ya. Eso tengo ahí una duda bimbante, así no sé cómo, porque yo igual la primera vez que me evalué en la escuela, mis colegas, como eran niños más grandes, ellos como que describían y nos contaban cómo lo iban a hacer. Entonces Ujú. yo no lo hice como lo hicieron ellos, lo hice con el material concreto que yo utilicé. Ya. Esa vez yo me acuerdo que yo utilicé material nomás y también hice la creación de unos materiales
para trabajar estrategia y respetar turnos y todas esas cosas para que fuera Ujú. equitativo. O sea, yo lo vi desde ese punto, pero parece que también me Ya. equivoqué. Y entonces también Ajá. quería preguntarle cómo nosotras debemos, o porque no tengo claro, cómo yo debo en prekinder trabajar la equidad de género. Ah, pero bueno, esto lo vamos a ver en profundidad cuando lleguemos ahí, pero sí te voy a responder con Pero respecto a ello. una cosita Sí, general, porque tengo esa sí, duda. Gracias. ya, te voy a responder con respecto a ello. Lo que pasa es que lo primero que tú tienes que entender que generalmente tú me dices que trabajas con un prekinder, ¿ya? Y con un prekinder, lógicamente, estamos hablando de niños que en este caso tienen alrededor de 4 años, son pequeños. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Generalmente las rúbricas que tienen que ver con la promoción de equidad de género no tienen que ver necesariamente con el respeto del turno, generalmente no tienen que ver con la elección del recurso, no tienen que ver directamente con los colores, no tiene que ver con que yo haga participar a un niño y después haga participar a una niña, ¿ya? No, no va por ahí. O sea, se puede hacer, pero no es el foco, ¿ya? El foco verdaderamente de esto está principalmente puesto en que yo tengo que intencionar y que tengo que llevar a los niños a una reflexión más profunda. Imaginemos que, voy a colocar un ejemplo súper vago, pero imaginemos que tú vas a utilizar un cuento para diseñar tu experiencia, ¿ya? Imaginemos que el cuento que tú vas a diseñar directamente, no sé, es la versión moderna de, no sé, pues la versión moderna directamente de la Caperucita Roja, estoy inventando, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dentro de la versión moderna de la Caperucita Roja, resulta que la Caperucita no era Caperucita, era Caperucito. El leñador no era leñador, era leñadora. El lobo no era lobo, sino que era loba. ¿Qué es lo que primero que va a llamar la atención con respecto a estos pequeños cambios que estoy incorporando? Lo primero que te va a llamar la atención, en primer lugar, que los niños probablemente dentro de sus conocimientos de base pueden conocer o no el cuento, pero ellos lo consideran siempre, ven a la Caperucita como la niña débil, la niña que va a ser atacada, la niña víctima. ¿Y por qué no podría ser un varón? Cuando un niño, cuando es pequeño, tiene las mismas vulnerabilidades tal vez de cualquier menor de edad. ¿Por qué tenía que ir a ver a la abuelita y no podía ir a ver al abuelito? ¿Por qué el leñador, que en este caso representa el héroe, por qué no podía ser una mujer? Y esas mismas preguntas que yo me estoy planteando, simplemente convérsalas con ellos. ¿Qué le llama la Ya. atención? ¿Qué le llama la atención del cuento? ¿Ustedes conocían el cuento de El Caperucito Rojo? Tía, se equivocó, es Caperucita. Bueno, tal vez ustedes conocen un cuento distinto, pero este es un cuento nuevo que se llama El Caperucito Rojo, el cual fue a prestarle ayuda a su abuelito que vivía en el bosque. No, tía, se equivocó en la abuelita. No, niños, escúchenme, no me he equivocado. Simplemente le estoy contando un cuento que tal vez se parece que ustedes conocen. Ahora, ¿por qué directamente la Caperucita tenía que ser rescatada en el cuento que ustedes conocen? Si ustedes se dan cuenta, en el cuento que le acabo de contar, la Caperucita logró defenderse, logró neutralizar a la loba, que en este caso tampoco era un lobo, era una loba. Entonces, siempre se dan cuenta. Ahora, hagamos un paréntesis. ¿Qué otro cuento conocen? Ya, ¿quién hay que rescatar? Ah, no, hay que rescatar a la princesa y el otro es un príncipe. ¿Y por qué siempre la princesa tiene que ser la desvalida? ¿Por qué ella siempre tiene que ser la rescatada? ¿No podría ser al revés? Porque si nosotros hablamos de verdaderas princesas, princesas podemos encontrar en sus propias casas, en sus propios hogares. Sus mamás, sus mamás muchas veces los educan, los cuidan, trabajan, los sacan adelante. Y eso sí la convierte en una verdadera princesa. Y ella no necesita que nadie la rescata, se rescata a sí misma. Entonces ahí tú le estás dando el valor a la mujer que corresponde, no como el prototipo social que nosotros tenemos. Ahí estás desnaturalizando el género. Ahora,
lógicamente, cuando después tú llevas a las actividades a los niños, en las actividades, por ejemplo, probablemente tú le puedas entregar roles. Y en los roles, tú colocas roles, por ejemplo, que para ellos sean conocidos, ¿ya? No sé, que alguno pinte, que el otro recorte, que el otro pueda hablar, qué sé yo, en fin. Pero tú vuelves a destacar que en ningún momento las tareas que se han compartido, que le has dado roles, no tiene absolutamente nada que ver con que si eres varón o eres dama. No tiene nada que ver si eres hombre o si eres mujer. Porque para aprender no necesitamos un género específico. Tantos hombres como mujeres pueden ellos aprender. Ahora, si tú eres niña y tú eres varón, ¿qué cosas, por ejemplo, tú como niña te gustaría a ti de hacer de las que hace el varón y por qué no lo has hecho? Entonces, cuando tú ya lo involucras en el pensamiento, en la reflexión, en la pregunta, y lógicamente ellos en sí ven cómo esto corre así de manera normal para todos, ten la seguridad que cumples el objetivo de la rúbrica. Y que, insisto, no tiene nada que ver con el tema de turno, no tiene que ver con darle el valor al igual y que los niños directamente reflexionen, lo internalicen y actúen en función a lo que uno le está enseñando, que actúen sin pensar en el género. Ya, profe, Entonces, en ahí este me caso, quedó más imagínate, claro. imagínate que tú, por ejemplo, le dices, ya niños, vamos a ir a buscar ciertos recursos al final de la sala. Entonces, dentro del propio discurso de uno, a lo mejor uno siempre cuando había un material más pesado que le decía al niño, oye, tú puedes traer eso, hijo, porque es muy pesado para que lo traiga su compañera. En este caso, perfectamente podrían tomar los dos compañeras y hacer el mismo trabajo. Entonces, cada acción que involucre directamente igualdad, tú la destacas. ¿Qué les parece, niños? ¿Qué les parece a ustedes, niños, que verdaderamente en este cuento el rescatado haya sido un varón, el Caperucito? Ahora, en la vida diaria también esto ocurre, porque ¿cuántas veces una mamá rescata a sus propios hijos? Y esa es una mujer actuando al igual que cualquier superhéroe o a cualquier héroe de cuento. Entonces, lo vas a hacer pensar, lo vas a hacer conversar, lo vas a hacer discutir, y eso automáticamente es tu plus. No sé si te Ya, aclaré profe. la Sí, idea. sí, sí, sí. Bueno, yo creo que a todos los que estamos acá, Ajá, sí, porque yo igual, yo me fui por otro lado, la verdad. Y uno ¿ya? tiene ¿Por que qué lado te fuiste? reconocer, yo me había ido solamente por el lado de materiales y cuando lo expliqué, igual como que me decían algunas personas, sí, es que en párvulo igual, y como que siempre tuve esa duda, ya, Ya, pero porque además, ajá, al tiro te doy la además Winfred. además, Deja, el tema que me pasa es que ujú, igual mi alumno, yo soy súper honesta y este año nos ha costado mucho con mi asistente porque tenemos pocos niños en aula, hay mucha ya, fuga de estudiantes y entre esos niños tenemos hartos niños extranjeros. Soy un colegio ya, del SLEP del Pino, entonces tenemos un perfecto, chiquitito que no habla nada. La mamá es haitiana ajá, y el niño dice así como puro como que balbucea, no le entendemos nada, nada. te Y creo. además, Gaby, es Gaby, como, ¿mm? Gaby, dame un segundo, por favor, para Sí, cambiar de sí, audífono, porque está sonando un pito un poco molesto para sí, cambiar profe, no se preocupe. de audífono. Dame un segundo solamente. Ujú.
Aló, no sé si me escuchan. Sí, Sí, sí se profesor. escucha. Ahora sí, disculpe que justo me quedé sin batería de los audífonos con Bluetooth. Bueno, estas cosas pasan. De tanta clase, esto se termina agotando. Ahora sí la puedo escuchar a todas. Ya, te interrumpí, Gaby, disculpa. No, no se preocupe, que porque había una niña que quería conversar igual, así Sí, que Jennifer y Molly también me ha levantado la mano. Sí, Sí, claro. bueno, Ay. agradecerte obviamente de lo que tú estás hablando y todo, pero como tú lo expresaste ahora y lo contaste, fue tal cual como se hace. Ujú, Yo, gracias a Dios, he tenido experiencia de trabajar en un portafolio, me ha ido bien, eh, pero como tú en este momento hablaste de la equidad de género, es tal como es. Es tal como es, porque, por ejemplo, no sé, vamos a poner un ejemplo, cuando se hace la fila de niños y niñas, siempre hay un niño que dice, ah, yo quiero ir en la fila donde están las niñas. Por supuesto, le digo, vaya, si usted quiere estar en esa fila, no puede estar. Ah, y empiezan algunos diciendo, ah, pero es que él no es niña, pero él quiere estar ahí, démosle la oportunidad. Y ahí todos dicen, ah, ya, ok. Y, por ejemplo, yo le digo, yo juego a la pelota. Ay, ¿y usted ujú, juega a la pelota? Yo le digo, sí, pues, si yo también puedo jugar a la pelota. No tiene nada que ver acá la equidad de género. O el color. Cuando ujú. dicen, no, yo quiero el rosado, no, yo quiero el azul, ah, yo quiero el azul. Ay, tía, ¿por qué quiere el azul? Porque me gusta el azul, simplemente así. Y los niños lo van entendiendo. Exactamente. Exactamente, sí, lo que ocurre principalmente con este tema de mayoritariamente que tiene que ver con la desnaturalización, en este caso de los distintos sesgos que existen, especialmente del tema de género. Tenemos que entender que hoy en día directamente esta falta de equidad no solamente está en el género y probablemente va a ir aumentando esto, porque esta misma inequidad en el género también existe la inequidad con respecto a las etnias. Y hoy en día también se está incorporando un tercer elemento que tiene que ver con la inequidad con respecto al tema de la edad. Yo ahora estoy, bueno, dentro de las múltiples cosas que estoy haciendo, o sea, yo me dedico a este tema de investigar todos los procesos de evaluación, trabajo muchos años en esto, pero también hago otros trabajos que tienen que ver directamente con gestión, con gestión educacional, asesoría a colegio, inteligencia artificial directamente, y ahora estoy trabajando directamente, iniciando un trabajo con lo que se llama, un programa que se llama Conecta Adulto Mayor. Y ahí precisamente, por ejemplo, se está visualizando directamente todo lo que tiene relación directamente con el edaísmo como una forma de no discriminación que tiene que ver con la edad. En este caso, lógicamente, tiene relación con los adultos mayores, pero que es muy normal también que nos ocurra dentro directamente de cuando uno trabaja con niños pequeños, porque a veces creemos que por la edad que ellos tienen incapacidad de hacer ciertas tareas. A veces uno dice, no, pero es que el niño, no sé, es de un nivel medio y a lo mejor él no puede pegar o no puede usar el pegamento para pegar una guía, una hoja, un material en un cuaderno, en una libreta. Entonces, nosotros asumimos una asistencialidad, pero le estamos restando protagonismo, le estamos restando autonomía. Y lo que menos necesitamos directamente en los menores, especialmente en todo lo que uno trabaja con ellos, lo que menos necesitamos es, o sea, una cosa es tener un grado de maternalidad, pero una cosa totalmente distinta que yo le reste las capacidades que él puede hacer. Entonces, al revés, mi trabajo es estimularlo a que el niño directamente asuma desafíos distintos. Por eso, y esos desafíos siempre lo va a asumir a través del juego. Y ahí es donde es el componente que nosotros tenemos que ir trabajando. Entonces, por eso se le da tanta importancia, por ejemplo, a la promoción del protagonismo o a la promoción del desarrollo del lenguaje, porque el protagonismo directamente tiene que ver con la capacidad que tiene el menor dentro de un mismo diseño de experiencia de clase grabada, tiene que ver con la capacidad que él tiene de tomar decisiones por él mismo, no tomar decisiones que la educadora le dijo que trabaje. Por ejemplo,
¿por qué yo tendría que decirle con qué recurso o con qué material trabajar? Si él perfectamente, yo le puedo dar alternativas y le digo, mira, están disponibles esto, 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 esto. Él podrá perfectamente decidir cuál de esas alternativas toma y tendrá sus propias razones. O sea, si yo lo verbalizo y le pregunto, ¿por qué elegiste esto y no elegiste esto otro? ¿O por qué elegiste una plasticina y no elegiste un lápiz de color? ¿Por qué elegiste un implemento deportivo a un implemento, no sé, de vestimenta en caso que quiera representar algo? No tengo por qué restarle el espacio. Ahora, con mayor razón, lógicamente, siempre voy a promover el lenguaje. Entonces, ¿cómo se promueve el lenguaje? De manera sencilla. Cuando él tomó una decisión, pídele que te explique con sus palabras. ¿Le puedes contar a tus compañeros lo que acabas de hacer? Y ahí estás promoviendo porque le estás dando el espacio para que él hable. Le estás dando el espacio para que él se comunique. Ahora, si este menor es de origen extranjero, por ejemplo, en este caso cuando son niños haitianos, y directamente no tengo directamente la mayor comunicación, pero podría perfectamente utilizar algunos pictogramas que son imágenes directamente de ciertas decisiones. Por ejemplo, si te quiere llamar, si quiere ir al baño, si necesita un material o un recurso, si, qué sé yo, necesita una asistencia, un apoyo específico en algo. Entonces, uno puede ir partiendo con 3 o 4 letreritos hasta que posteriormente el niño vaya soltándose. Incluso este año me tocó también, estoy asesorando dentro de las distintas asesorías personalizadas, que generalmente son las primeras que se llenan en esto. Me tocó directamente, por ejemplo, como yo trabajo con este tema de inteligencia artificial, diseñé un traductor que es de creolé español y español creolé, de manera que lo pueda tener directamente en su celular y le sirva para poder comunicarse tanto con los papás como con el niño. Por lo tanto, de esa perspectiva, ahí podemos ver, Gabriela, si se puede compartir de manera que tenga una herramienta directamente para tener mayor acceso a los niños. ¿Sí? Jennifer. Sí, profesor. Mire, yo soy educadora de un jardín de sala cuna heterogénea. Ya. Y mi duda respecto a esto es, cuando yo entré a la plataforma, me sale sala cuna, pero yo en mi caracterización me tengo que enfocar en sala cuna mayor o menor. Esa es la duda. Y el tiempo más o menos, pensando que un niño de esa edad se concentra 6 minutos. ¿Cuánto sería más o menos el tiempo de la grabación? Porque eso, tengo dudas respecto a eso. Ya, a ver, con respecto al tema de sala cuna, ya sea menor o mayor, directamente lo primero que la grabación generalmente siempre va a ser mucho más libre, ¿ya? Generalmente te van a hacer una grabación directamente de tu trabajo dentro de 25 minutos continuos, ¿ya? Ahora, no quiere decir que el niño está como en una clase con 25 minutos continuos, pero sí yo puedo tener una temática a la cual tú diseñas o trabajas directamente esas experiencias en esos distintos momentos. Por lo tanto, si esa temática o esa temática que yo abordo, no sé, imaginemos que tiene que ver con el mar, por ejemplo. Lógicamente, todos los elementos a explorar, a sentir, para jugar, para llamar la atención, para verbalizar, para contar, para relatar, en fin, todo está asociado a una misma base temática. Por lo tanto, no es que el niño tenga que ponerte atención 20 minutos o que tenga que recortar o que tenga que pintar. No, totalmente libre. Si yo trabajo, por ejemplo, habitualmente trabajo con este cesto de tesoros, ¿ya? Y lógicamente dentro de los tesoros, lógicamente yo voy a incorporar elementos que tengan relación a la temática. Y lógicamente todo es guiado. Por lo tanto, no se busca que tenga una estructura de clase. Es distinto tal vez cuando vamos pasando a niveles más arriba. Tengan en cuenta que, en primer lugar, acá lo que se considera, se habla de una experiencia de aprendizaje. Una experiencia de aprendizaje puede ser cantar, una experiencia de aprendizaje puede ser bailar, una experiencia de aprendizaje puede ser trasladarse, buscar, seleccionar, llamar tu atención, indicar,
observar, mirar, elegir. Entonces, eso no implica necesariamente, no implica que todo, o sea, que el niño va a tener un desempeño como tendría en un NT2, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ahí, lógicamente, todo es mucho más amplio. Ahora, ahí, por ejemplo, tomando en cuenta este tema de la equidad de género, como yo constantemente cuando trabajo con niños, aunque sean pequeños, yo voy verbalizando, yo voy comentando, yo voy guiando, yo voy orientando, es decir, finalmente uno difícilmente que se mantenga en silencio porque uno va ejemplificando. En todos esos ejemplos, en todas esas maneras, en todas esas expresiones, yo puedo hacer preguntas para que el niño me diga o me mencione o me señala si está de acuerdo o en desacuerdo. ¿Ya? Y en ese acuerdo o desacuerdo, yo aprovecho lógicamente de plantear la idea de que todos somos iguales. Entonces, todo es ajustable y los tiempos, como te digo, en una grabación son sumamente flexibles, especialmente en los cursos más pequeños, porque lógicamente por la naturaleza se sabe que algunos tienen atención de 1 minuto y con suerte 2, y eso. ¿Ya? Claro. Entonces, cuando esto se aborda, cuando esto se trabaja, lógicamente se diseña la experiencia pensando en eso. Entonces, esa experiencia, sí, dime. Dígame. Bueno, las actividades son variables y permanentes. Ajá. Podría ser que dentro de la grabación, claro, se toma una parte de una experiencia variable y Y a permanente. la vez, ya, lo que pasa es que en el caso de la permanente, dependiendo, o sea, tendría que ser una permanente que se asocia habitualmente con el trabajo dentro del espacio o dentro de aula o dentro de la experiencia. O sea, yo podría trabajar aquello, pero tendría que estar vinculado a la temática, tendría que estar vinculado al objetivo que te planteaste. Es decir, hago directamente una actividad que es, en este caso, que es totalmente, que son estas actividades que no son precisamente variables. Lo que hago directamente, por ejemplo, puedo hacer una rutina, perfectamente una rutina, pero asociada directamente al objetivo que tú te planteaste. Ahí corre perfectamente. Porque antiguamente, cuando te grababan, te pedían que tú hicieras en el mismo espacio, trabajaras con rutinas que fueran variables y no variables, ¿ya? Pero en este caso tú puedes incorporar alguna rutina, de aquellas que son estas experiencias más fijas, perfectamente tú la podrías trabajar, pero asociadas a la misma experiencia que estás trabajando, a la misma temática, a la misma conversación. Por ejemplo, no sé, pues imaginemos que una de estas rutinas tiene que ver con la alimentación y justo tenía que ver, por ejemplo, tu experiencia tenía que ver con la alimentación o tenía que ver con el higiene, tenía que ver con el lavado de manos. Entonces, yo podría hacer lo que no puedo sacarlo del espacio donde me están grabando. Ya, entiendo. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. ¿Ya? Ahora, lógicamente, cuando lleguemos directamente a este módulo, nos vamos a concentrar precisamente en cómo ir haciendo este proceso. ¿Ya? Pero ten la seguridad que todo está diseñado para que uno verdaderamente pueda ejecutarlo, para que uno pueda desarrollarlo. Ahora, ¿cuánto verdaderamente tarda un diseño de una buena clase grabada, una experiencia grabada? Generalmente un diseño es sumamente variable, porque generalmente es importante siempre darse el tiempo de conocer verdaderamente desde los distintos niveles de educación parvularia, dar a conocer cómo opera cada una de estas rúbricas. Porque, insisto, la rúbrica independiente que yo trabaje con sala cuna menor o trabaje con nivel de transición, yo tengo que entregar un clima de respeto. Tengo que generar un clima donde todos nos podamos comunicar. Tengo que generar un espacio directamente donde haya estimulación, donde se trate en lo posible de que el niño verbalice dentro de sus capacidades y dentro de su edad. Indudablemente que voy a tratar siempre de incentivar a que el niño tome decisiones. Siempre voy a ser un mediador, o sea, acá con mayor razón en educación parvularia, yo soy un mediador porque en todo momento estoy haciendo preguntas, estoy presentando recursos, estoy presentando situaciones, ¿ya?
En todo momento yo le puedo preguntar al niño por qué lo hiciste o muéstrame cómo lo hiciste, indícame tal cosa. Ahí estás retroalimentando. El reconocimiento del logro, un aplauso, un distintivo, una estrellita, bueno, dependiendo de la edad, porque si le voy a colocar una estrellita a un niño de sala cuna, se la va a sacar y se va a meter en la boca. Y después se va a estar ahogando en medio de la grabación. ¿Ya? Entonces, hay elementos que se pueden ir considerando dentro de ellos. Pero como te digo, todo esto está diseñado para eso. Lo que pasa es que, lamentablemente, como te digo, hoy en día tenemos un exceso de información y ese exceso de información hoy en día lo que genera es una ansiedad muy grande. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo no puedo, por mucho que la rúbrica sea igualitaria para todos los niveles, es imposible que yo esto no lo vaya adecuando a las edades de los menores. Es imposible. Y eso no perjudica en nada, lógicamente, tu desempeño. Lo que pasa es que muchas veces cuando se dan asesorías de este tipo, se trata de que en este caso, en el caso tuyo, Jennifer, por ejemplo, que trabajas con sala cuna y más encima del nivel heterogéneo, se trata de que tú prácticamente en un nivel heterogéneo de sala cuna prácticamente estés haciendo actividades de un nivel medio mayor o menor o de un nivel de un pre-kinder. Ese es el tremendo error. Eso no se va a dar y nunca te va a resultar. A pesar que hay niños que de verdad son adelantados a su edad, si eso es inminente. Pero también tengo niños que se rezagan y bueno, las características son las que me permiten a mí avanzar o no. Por eso lo vamos a ir viendo en detalle. Sí, No lo sé si último, tienen... pero Sí, dime, pero... tendría que enfocarme entonces, o puede hacer esta distinción de sala cuna mayor, solo con sala cuna mayor, Ya, o tiene que ser con ya, los dos niveles, pensando en que son niños de 3 meses hasta 2 ya. años. Correcto. Mira, lo primero que acá es muy bueno lo que tú planteas. Lo que pasa es que cuando hablamos de cursos heterogéneos, generalmente los cursos heterogéneos en realidad es una medida que se toma generalmente a veces en Junji o Integra, pero es por una medida de tipo administrativa, ¿ya? Es una medida que generalmente se considera porque no hay ninguna de las dos cantidades lo suficiente para hacer un solo curso. Qué frío lo que digo, pero es la verdad, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente ocurre? En los procesos de grabación, especialmente cuando tú trabajas con niños más pequeños y tienes esta condición, lo ideal directamente es que trabajes, en este caso, con sala cuna mayor. ¿Por qué? Porque tienen una mayor capacidad de autonomía, autonomía entre comillas, tienen una capacidad mayor de respuesta, tienen una mayor reacción ante los estímulos. No te digo que los bebés no lo hagan, pero lógicamente los tiempos, la forma, la manera es muy, muy, muy focalizada y es más complejo el poder diseñar este proceso en adelante. Entonces, va a depender, no sé cuántos niños particularmente tienes solamente en sala cuna mayor. Tengo 12 mayores y el resto son bebés. Ya, Pero, ¿qué pasa? Que me entonces, van a grabar y, por ejemplo, estén los menores, entonces, ¿cómo voy a dejar de lado a los bebés? ya. ¿Cómo lo hago en ese momento? En este caso, bueno, hay dos opciones. Una de las opciones es internamente quedarte tú solamente en ese espacio y en esos 25 minutos solo con los mayores, haciéndolo como una actividad totalmente diversificada. Y lógicamente el establecimiento también tiene que darte las condiciones para que pueda ser así. Porque de lo contrario, tendrías que tratar de hacer una actividad que fuera de manera conjunta y eso te va a complicar un poquito. ¿Ya? Entonces, generalmente lo que se hace en estos casos, por ejemplo, bueno, la sala está habilitada directamente con toda la implementación para niños más grandes y más chicos, pero habitualmente lo que se hace, se aísla un espacio exclusivamente para atender a los niños mayores solamente por el proceso de grabación. Entonces, eso te permite también concentrarte en ellos y no concentrarte en la totalidad del curso, porque de lo contrario son un conjunto de necesidades distintas. Además, cuando uno trabaja con sala cuna, donde hay sala cuna menor, la cantidad también de asistentes y de tu equipo de aula aumenta. Y eso significa que también va a aumentar tu estrés porque ese equipo de aula va a ser una distracción.
a no ser que yo incorpore a todos en el mismo espacio, pero dé instrucciones específicas, en este caso, aparte de tu equipo de aula, para que ellos se hagan cargo de los más chiquititos, mientras tú trabajas con este grupito más grande, puedas trabajar una experiencia de aprendizaje diferente, que también se puede dar. Ahora, en ambas decisiones, lógicamente, ninguna de las dos se busca directamente, como te digo, una clase de NT2 en una sala donde hay niños hasta 2 años. O sea, el niño de 2 años por naturaleza es inquieto, puedo diferenciar el que tiene desplazamiento con quien no tiene desplazamiento. El que tiene desplazamiento generalmente todo lo que le llama la atención lo va a mover. Ya, ok, pero lo que le va a llamar la atención para que se mueva son cosas en relación a una misma temática, a un mismo concepto, a una misma variable. Entonces, eso permite directamente que yo pueda focalizar mi experiencia de aprendizaje a ese punto. Ya, No sé profesor. Gracias. si te respondí, Jennifer. Aclarado, sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bueno, de todas maneras, como te digo, vamos a ir viendo y revisando el diseño de cada uno de sus estudiantes, ¿ya? Ahora, como les decía, este módulo 2, en realidad, como te digo, se ve cuantioso, se ve grande, pero en realidad, cuando tú vas viendo la experiencia, tú también te vas dando cuenta de elementos que indudablemente que tú puedes manejar bastante bien. Incluso por ahí tengo la autorización de una educadora que se grabó y al descargar la grabación la compartió, que por suerte se dio una situación de que tuvo que volver a grabar porque si hubiera presentado esa grabación le hubiera ido pésimo, ¿ya? Pero ahí tú te vas dando cuenta en realidad que a veces uno también es importante optimizar los mismos tiempos que uno utiliza. Todas las preguntas, todas las actividades, todos los elementos, todas las instrucciones, todos los juegos, todas las canciones, tienen que ir en base al objetivo que tú te planteas. Lógicamente, si son objetivos para niños más pequeños, siempre van a estar asociados a la exploración, van a estar asociados al reconocer, al señalar, al indicar, al mostrar interés, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, calma, ¿ya? Calma en ello, no se compliquen porque acá no le están pidiendo directamente que hagan una clase de NT2 en un curso tan pequeño. Ahora, solamente así como para coronar la frase, te puedo decir que gracias a Dios esto ha ido evolucionando en el tiempo, porque te podría decir yo que hace 2 o 3 años atrás a la sala cunas también se le exigía un total de 40 minutos de grabación, por eso se consideraban las rutinas más fijas con las variables. Entonces después ya se desechó un poco este tema, pero se desechó pensando en que también era una tortura para los niños, ¿ya? Bueno, son temas que hay que ir abordando y que lógicamente vamos a ir viendo en profundidad. Mira, como les decía, este segundo módulo generalmente tiene una variación, o sea, ha ido perfilando como con un 46%. Lógicamente es lo máximo, ¿ya? Y finalmente tenemos este famoso trabajo colaborativo, que, ojo, el trabajo colaborativo también viene con altas variaciones y con variaciones bien importantes. ¿Por qué? Porque el trabajo colaborativo, hace un tiempo atrás, el trabajo colaborativo tenía componentes que en este caso lo hacían de forma voluntaria y habían otras, o sea, primero en un comienzo era de forma, o sea, nunca fue voluntario el trabajo colaborativo, ¿ya? Partamos aclarando ese mito. Lo que pasa es que cuando partió el trabajo colaborativo, si en lo que tú presentabas estaba correcto, sumaba puntaje. Si no estaba correcto, no sumaba puntaje. Entonces, como algunos se dieron cuenta de que no tenía mayor incidencia, simplemente decían, es optativo, no lo voy a hacer, ¿ya? Ahora, después, en los últimos años, en realidad se hizo el trabajo colaborativo de una manera obligatoria, ¿ok? Pero que se haga de forma obligatoria tenía 7 aspectos que se consideraban. Y dentro de esos 7 aspectos, habían 4 que eran obligatorios, y los otros eran directamente como tareas voluntarias.
lógicamente los que hacían lo voluntario se iba a considerar, o sea, si estaba bien considerado, se tomaba en cuenta y si no, no. Ya, este año esto varió. Para todos se considera ahora solamente 4 aspectos que se evalúan. Es decir, de 7 bajó a 4, pero esto que para nosotros lo podríamos ver así como, ¡ah, qué bueno, se simplificó, qué alivio! No es tan así. ¿Por qué no es tan así? Porque hasta el año pasado, cuando tú planteabas un trabajo colaborativo, el trabajo colaborativo que tú planteabas particularmente tenía esta condicionante de que yo simplemente describía, es decir, contaba acerca de un problema, de una necesidad o de un interés que tenía el jardín, la escuela de párvulos o el colegio en general, ¿ya? Yo describía solamente el tema. Y a partir de la descripción se medía si era relevante o no relevante. Bueno, la pregunta es, ¿qué lo hacía relevante y qué lo hacía irrelevante? Lo relevante, lógicamente, siempre era que el problema, necesidad o interés, sí o sí estuviera asociado a aprendizajes o al desarrollo de los estudiantes. Por ejemplo, si yo me daba cuenta que los niños no estaban aprendiendo o que los niños tenían, por ejemplo, directamente yo veía como problema en un jardín infantil que los niños, cada generación que entraba, por ejemplo, tenía un menor repertorio de lenguaje, por ejemplo, para su comunicación oral. Ya, ahí hay una necesidad, había un problema que se había detectado. Y lógicamente se discutía de qué manera esto se podía revertir y cuál era la importancia y por qué era prioritario considerarlo. Pero ahora el problema que se considera parte con que se debe evidenciar directamente con adjuntos. Es decir, tengo que presentar evidencia en datos que sustente el problema, la necesidad o en este caso que sustente el interés. Si mi trabajo colaborativo no tiene o no adjunta ningún tipo de evidencia que sustente directamente su desarrollo o su relevancia o su importancia, todo lo que yo haga para abajo queda directamente considerado como insatisfactorio. ¿Ya? Pero no se compliquen en esto, que ahí yo les voy a mostrar cómo se puede hacer. Esto incluso se puede considerar hasta indicadores que tienen relación directamente hasta con el centro educativo, se pueden hacer encuestas online. Hay muchas formas de poder levantar esos datos y que no necesariamente significa un estrés adicional. ¿Ya? Entonces, ahí están como los grandes cambios o modificaciones que tiene el portafolio para este año. Ahora, la idea es que ni se desmotiven ni se compliquen directamente en esta primera conversación, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, vamos a ir siguiendo esta lógica que hay acá. Vamos a partir siempre trabajando algunos elementos y subtareas del módulo 1 y de la tarea 1 particularmente, y a medida que vamos avanzando, vamos a ir trabajando de manera combinada lo que es la tarea 1 con la tarea 2. Perdón, la tarea 1 con la tarea 4, que la tarea 4 tiene que ver con la grabación, de manera que no nos tome directamente o no nos pille, en caso de que venga muy pronto, estar muy bien preparado con respecto a ello. ¿Ya? Ahora, ojo con esto. Volviendo un poquito a lo que es la tarea 1, importante, la tarea 1, en primer lugar, es una tarea que es extremadamente importante. Ahora, es importante para el desarrollo del módulo en general, pero curiosamente la puntuación no es tan alta, ¿ya? Ahora, la pregunta es ¿por qué la tarea 1, con sus 3 subtareas distintas, por qué equivale a un 9%? ¿Y por qué la tarea 2, que es más pequeña, equivale a un 18%? ¿Ya? Bueno, la respuesta en primer lugar tiene porque independiente que la tarea 1 sea más extensa, sea más larga,
tiene que ver porque lo que se mide directamente en la tarea 1 es tu capacidad para describir y, en este caso, hacer una fundamentación. Pero principalmente tú describes, es decir, cuentas, explicas, das datos concretos con respecto a quién es tu curso. Y a partir de esas necesidades lo vinculas directamente con tus decisiones para elaborar planificaciones y luego tomas una de esas planificaciones y explicas el por qué lo diseñaste así. Pero en la tarea 2, en ambos hay análisis. Y lógicamente, si nosotros miramos la taxonomía de Bloom-Anderson, nos damos cuenta directamente que particularmente el análisis es mucho más exigente que una descripción, ¿ya? Porque el análisis implica no solamente opinar, sino que implica opinar a partir de los datos, ¿ya? Entonces, en ambos elementos voy a considerar datos, en algunos pueden ser cuantitativos y en los otros cualitativos, pero ese análisis, lógicamente, te catapulta directamente el resultado y por eso se pide una mayor ponderación por esta tarea. Y cuando volvemos a la tarea 3, bueno, es una reflexión es más que nada una opinión basada en hechos, basada en elementos cualitativos. Por lo tanto, mayoritariamente, ninguna tiene la complejidad de ambas subtareas de la tarea 2. ¿Ya? Ahora, aquí para irnos incorporando en esto, vamos a partir con elementos sumamente concretos, ¿ya? Lo primero que nosotros tenemos que entender es esta tarea de caracterización, ¿ya? Y esta tarea de caracterización, harto ojo con esto, porque la tarea de caracterización, insisto, se ve como una tarea incluso hasta como un poco pobre, ¿ya? Se ve como una tarea directamente como no tan importante. Pero la verdad es que la tarea de la caracterización es una tarea extremadamente relevante. ¿Por qué? Porque lo que yo declaro acá, lo que yo declaro aquí, es la que me va a hacer entender al corrector por qué son o por qué tomé mis decisiones al momento de planificar. Porque finalmente en la caracterización lo que se mide es de cuánto conoces de tus estudiantes y cómo estas características influyen en tus decisiones. Pero no en cualquier decisión, sino que en las decisiones de cuando desarrollas directamente las planificaciones. ¿Cuánto de estas características están incluidas en las planificaciones? ¿Cuánto de estas características se desarrollan a través de tus planificaciones? Y lógicamente de tus 3 planificaciones voy a tomar yo una en particular y a libre elección, y a partir de lo que yo considere o a partir de la experiencia o la planificación que yo consideré, tengo que fundamentar, es decir, voy a justificar, voy a explicar con elementos y con datos cuantitativos y cualitativos el porqué de mis decisiones. Y lógicamente esos fundamentos, ¿de dónde van a salir? De la propia caracterización. No sé si eso se entiende, muy enredado. ¿Ya? Yo me voy un poco en la bola con los temas. ¿Ya? No sé, ahí ustedes me hablan y me indican si eso algo se entendió. Porque aquí recién me voy a meter y le voy a ir enseñando cómo esto se hace. Pero aquí lo que estoy simplemente es haciendo una relación de elementos. ¿Ya? Estoy relacionando que lo que se mide en la tarea 1 no se mide directamente el tipo de estudiantes que yo tengo. Lo que se está midiendo en la tarea 1 directamente son las decisiones que yo estoy tomando. Ahora, lógicamente, las decisiones profesionales que yo estoy tomando, no las estoy tomando porque a mí se me ocurrió, sino que estoy tomando decisiones con respecto a esto porque directamente esas decisiones son las que yo voy a plasmar en las planificaciones y me va a permitir fundamentar. Por lo tanto, si yo hago una mala caracterización, probablemente tenga errores en mis planificaciones y también tenga errores en la fundamentación. Ahora, ojo con esto.
cuando yo hablo de errores, curiosamente las educadoras de párvulo no tienen tantos errores. Entonces en este caso la Gaby me va a decir, bueno, profe, pero si no tenía tantos errores, ¿por qué no me calificaron como tenían que calificarme? Porque generalmente lo que hay son omisiones, ¿ya? Lo que más hay son omisiones. Es decir, se esperaba que en esta tarea yo describiera ciertas cosas y no las describí. No las puse por falta de caracteres, por falta de espacio, por desconocimiento, en fin, pero yo no las puse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las tareas que fui entregando, en realidad, desde la perspectiva del evaluador, las consideró que la evidencia era insuficiente. Por eso te la calificaron más baja. Entonces, si tú directamente revisaste tus resultados anteriores y tú misma te diste cuenta que de repente no dio lo que tú esperabas, a lo mejor ni siquiera hiciste mal tu pega. A lo mejor lo que verdaderamente pasó es que faltaron incorporar elementos que un corrector al menos esperaba que pusiera para determinar un determinado. ¿Ya? ¿Gabriela? Sí, lo que pasa es que, claro, al escucharlo ahora me queda más claro el tema de la caracterización y cómo eso va vinculado con todo lo que hacemos más adelante. ¿Ya? Y probablemente ahí donde yo tuve el error, como dice usted, pero ahora ya lo anoté y ahí le voy a mostrar lo que hice, porque sí, igual tengo Perfecto. harta ansiedad, así que estoy un Ujú. poco nerviosa, sí, la verdad es Ya, que tengo que fijarme bien ahora hasta en la letra muy chica que hay en este documento. exactamente. Entonces, ahora, ¿qué es lo importante? Mira, lo importante, en primer lugar, cuando uno hace una tarea de caracterización de estudiantes, lo primero que yo necesito tener es datos reales, datos concretos. Por ningún motivo diga, no, pero es que yo tengo las evaluaciones en algunos niveles, tengo la evaluación del día, yo tengo la entrevista de los papás, ya, ok, es una fuente de información. Pero la fuente más directa de información es compartir un cuestionario directamente a las familias. Y a partir de ese cuestionario vas a tener todas las fuentes de datos que necesitas sí o sí, no solo para cumplir la caracterización, la descripción y la fundamentación, sino que estos mismos datos te van a servir para trabajar el análisis de una de las experiencias que implementaste. Entonces, ese elemento es el elemento más importante de esta primera parte. ¿Por qué? Porque la mayoría, los datos o la caracterización la considera o la toma de su propia experiencia. En palabras simples, me van a disculpar la expresión, pero es como que yo tomo datos al ojímetro. ¿Ya? Y el dato al ojímetro aquí para este proceso no me sirve. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con ustedes? Mira, yo durante la semana, independiente que hay algunos que hayan iniciado procesos de vacaciones o pronto a vacaciones, bueno, generalmente yo puedo perfectamente generar un cuestionario que sea en línea. Habitualmente tenemos a disposición de grupos de WhatsApp y cosas por el estilo con el curso. Y la idea es que nosotros directamente a los apoderados les enviemos un cuestionario que yo se los voy a elaborar y ese cuestionario directamente, ¿qué es lo que considera? ¿Ya? Generalmente, para hacer la tarea de caracterización, yo necesito algunas cosas muy concretas. Por ejemplo, necesito conocer cuáles son los principales intereses que tiene tu curso. Segundo, ¿cuáles son tus conocimientos previos? Ojo, los conocimientos previos no siempre tienen relación con los intereses. ¿Ya? Por ejemplo, un ejemplo súper concreto. Imaginemos que del curso que yo atiendo, que son 30, los 30 tienen interés, por ejemplo, para aprender a tocar el pandero. Ya, la pregunta de los 30, ¿cuántos son capaces de tocar el pandero? 5. Por lo tanto, ahí te demuestro que el conocimiento previo no tiene relación con el interés. Puedo tener mucho interés, pero si no está el conocimiento previo, lógicamente debo trabajarlo. ¿Ya? Aparte del conocimiento previo y del interés, necesito levantar datos acerca de las características cognitivas.
¿Qué son las características cognitivas? Es la manera en que tus niños aprenden. Entonces, hay algunos que les gusta jugar, otros aprenden con amigos, otros aprenden directamente moviéndose, otros aprenden escuchando, otros aprenden colocando atención, y algunos aprenden multivariado. Ya, eso hay que describirlo. Segundo, cuando te habla de características socioemocionales, particularmente te está preguntando cómo se relacionan entre ellos, cómo se relacionan con sus pares, cómo se relacionan con el grupo, cómo se relacionan con los adultos, cómo se relacionan con los padres. Te preguntan, ¿estos niños reconocen sus emociones? ¿Estos niños logran directamente controlar sus emociones? Porque un niño que no logra controlar las emociones va a ser el típico que se desregula, ¿ya? Ahora, con respecto a características socioculturales, siempre asócialos a la familia. Es decir, ¿de qué tipo es el apoyo que la familia le da a estos estudiantes? Porque hay muchos que lo apoyan en recursos, en que vaya limpio, en que vaya, qué sé yo, con las condiciones adecuadas, pero no hay un mayor apoyo directamente en la conversación, en la rutina, fortalecer lo que yo mismo estoy trabajando en el aula. Y también puedo tomar características que son motrices, que ojo con las características motrices. Las características motrices siempre se consideran como las parientes pobres de las características. Y en realidad en educación parvularia son una de las características más relevantes. ¿Por qué? Porque incluso el conocimiento, las emociones, el apoyo familiar dependen de cómo el niño se desplace. Entonces, en primer lugar, cuando hablamos de características motrices, olvidémonos solamente de la motricidad fina y gruesa. Hay otras habilidades que tienen mayor importancia. Por ejemplo, habilidades de locomoción, habilidades de equilibrio y habilidades de manipulación de objetos. Esas habilidades son las que mayor relevancia tienen en la forma en que el niño accede a la información. Un niño puede estar en sala cuna, puede, a lo mejor ni siquiera se mueve por sí solo, ¿cachai? O de repente puede directamente desplazarse, a lo mejor ni siquiera camina, pero si tiene interés se va a arrastrar, va a rodar, va a gatear, va a hacer lo que sea, o te va a llorar para que tú lo desplaces. Ya, ahí tú te estás dando cuenta que el niño se está desplazando por alguna razón. Ya, esa alguna razón es curiosidad. ¿Y qué es lo que es la curiosidad? Tener acceso al conocimiento. Él tiene curiosidad por lo que no conoce. Además, se tiene que levantar datos focalizados de cuáles son, de acuerdo a la propia familia, las principales necesidades que tienen los niños. Necesidades de aprendizaje, por supuesto. Y, lógicamente, cuáles son los distintos ritmos. Entonces, todo eso, aquí le voy a mostrar un ejemplo de cómo van a ser estos cuestionarios. Lógicamente, a esto lo vamos a adecuar para nivel medio, para sala cuna y para nivel de transición, ¿ya? Voy a mostrar solamente un ejemplo de lo que le voy a compartir directamente esta semana. Deben un segundito acá para poder abrirlo. Entonces, déjenme aquí que cargue primero y se los comparto inmediatamente. Entonces, aquí ya tengo listo. Esto se lo voy a cambiar de pantallita. Por ejemplo, aquí se va a empezar a visualizar. Acá yo tengo un cuestionario, que estos son los cuestionarios que yo les digo directamente. Y en este caso es un cuestionario que nos permite conocer las características de los niños. Esto, lógicamente, ¿a quién se le envía? Se le envía directamente a la familia. ¿Ya? Y acá, lógicamente, se le explica de qué es lo que se trata, qué sé yo. Y aquí directamente, por ejemplo, el niño o la familia va completando los datos. ¿Cuál es el nombre completo del niño o niña? ¿Cuál es el nivel, en este caso, si es de nivel medio mayor, nivel medio menor? Pero mira acá las preguntas. Por ejemplo, ¿cómo reacciona a los cambios o a situaciones nuevas? Entonces, ahí tú le das alternativa y, lógicamente, la familia va a tener que ir completando. En situaciones sociables con otros niños, sus hijos suele ser el primero en participar, observa todo antes de unirse,
¿Es tímido o necesita estímulo para participar o prefiere jugar solo? ¿Cómo describiría el lenguaje de su hijo en la mayoría de las ocasiones en que se comunica? ¿Su niño o niña sigue instrucciones sencillas? ¿Cómo maneja el niño la frustración? ¿Qué tan fácil para su hijo es adaptarse a rutinas nuevas? Su niño muestra interés por aprender y ahí lógicamente se le van colocando varias alternativas. ¿Qué actividades prefiere su niño? ¿Cómo interactúa su niño con otros niños y adultos? Entonces, lo mismo que te pide la caracterización, directamente, lo mismo que te está pidiendo la caracterización, en realidad yo se lo estoy preguntando a la familia, pero se lo estoy preguntando a través de un cuestionario. Ahora, como esto generalmente se envía a través de un vínculo, de un link, como uno generalmente lo llama, la idea es que a la familia, al momento de responderlo, yo no voy a necesitar, en este caso, hacer ningún tipo de tabulación. ¿Por qué? Porque estos formularios electrónicos automáticamente hacen la tabulación. Automáticamente van tabulándose los resultados de forma inmediata. ¿Ya? Entonces, al tabularse esto de manera inmediata, lógicamente yo voy a tener claridad con respecto a las tendencias o a la realidad concreta de mi curso. Ya, imagínate, por ejemplo, que es un ejemplo de un cuestionario de un nivel medio mayor. Por ejemplo, imagínate, ¿cuál es la actividad que prefiere su niño? Mira la cantidad de niños en actividad física como correr y saltar. Mira la cantidad de niños que prefieren el arte. Y mira la cantidad de niños que prefieren juegos de mesa. Pero curiosamente, juegos de imaginación o juegos simbólicos, nadie pescó. Entonces, ¿cuánto influye eso directamente en el conocimiento, en la exploración, en sus capacidades de reacción? Muchísimo. Entonces, estas características son las que me van a permitir a mí hacer. En primer lugar, me van a permitir conocer mejor a mis estudiantes, me va a permitir tener mejores decisiones y sobre todo mejores planificaciones y mejor fundamentación. Ahora, ¿dónde está la magia de esto? Ustedes me dirán, oye, profe, se ve muy bueno esto, pero churra, profe, acá tiene 28 preguntas, o sea, son 28 gráficos. ¿En qué momento me voy a colocar a trabajar con eso, con tanto dato ahora? Después que no tenía datos, ahora tengo exceso de datos. Ya. Para poder hacerlo directamente, aquí sí vamos a trabajar en función de una inteligencia artificial, pero que es una inteligencia artificial distinta, que no es que te vaya a hacer el trabajo, sino que nos va a permitir descargar esta hoja de cálculo que tengo acá, y al descargar esta hoja de cálculo la vamos a ingresar a esa inteligencia artificial y automáticamente te permite conversar con la información. Es decir, los datos concretos que yo necesito para poder colocar en mi caracterización, las vamos a extraer desde allí. Lógicamente, le voy a explicar yo paso a paso cómo se hace. Pero ahí tú te vas a dar cuenta verdaderamente de decir, wow, mi tarea de caracterización pensaba simplemente hacerla, ir anotando en un cuadernito. Bueno, esto va mucho más profundo que eso. Pero esto sí es un trabajo altamente profesional para que tu tarea logre la letra, en este caso el nivel de desempeño destacado que uno quiere. Porque de lo contrario, probablemente a lo mejor me puede ir bien en una tarea de caracterización, pero voy a sacar un competente. Ahora, si a ti hay alguno de estos elementos que no consideras, automáticamente puedes pasar de el potencialmente destacado que yo quería, puede pasar de una a un nivel de desempeño básico sin que te hayas dado cuenta. Incluso leyendo aparece como una caracterización de tipo destacada, pero como le faltan elementos, no alcanza a llegar a ser destacada. ¿Qué les parece esto, chiquillas? Muy complicado. Lo encuentro, o sea, yo en mi caso lo encuentro súper novedoso. Es primera vez porque yo ya había estado en otras reuniones anteriores con otros profesores que nos enviaban el SLED. Bueno, ahora ya
antes no era SLEP, era el del Departamento de Educación. Entonces, bueno, aquí está súper claro lo que debemos hacer para obtener, como dice usted, el destacado, y lo encuentro súper novedoso, que integra todos los elementos que debemos considerar. Ya, independiente que yo le expliqué a usted, bueno, ya a las colegas, que a mí me había salido destacada la caracterización anterior, ya, pero son niños distintos. Y de verdad que este año estoy muy complicada porque tengo muy pocos niños y además tengo mucha neurodiversidad. Entonces, Perfecto. y apoderados que nos guste o no, que no responden nada. Entonces ahí voy a tener que casi como ver, así como muy puntualmente, porque además estamos en vacaciones. Perfecto. Entonces sí, estoy un poquito complicada, pero voy a mandarlo igual, considerando que Sí. los papás ya saben que los niños van a ser grabados este año y obviamente volviendo a explicar que esto es parte del proceso, que Mira, obviamente con estos generalmente, niños trabajo. claro, y mira, y generalmente uno siempre en este tipo de cuestionarios le explica directamente, por eso hay un encabezado frente al cuestionario, en el cual uno le explica cuál es la razón de este cuestionario y de la importancia que tiene. Porque particularmente la importancia que esto tiene está asociada particularmente a qué? Está asociada principalmente en entregarle una mejor respuesta, en una mejor atención a sus propios hijos. Entonces, es obvio que lógicamente cuando uno le ofrece una mejor atención, una mejor respuesta o mucho más oportuna a sus necesidades, pucha, la familia a lo mejor tendría que estar muy en contra del proceso educativo, muy antisistémica, para que no lo hace. Porque la mayoría de repente le da o flojera o creen desde ya que no saben. ¿Ya? Entonces, ahí podemos ir viendo caso a caso. Entonces, en lo que yo me comprometo dentro de esta semana es compartirle directamente estas distintas encuestas, lógicamente diferenciadas para lo que es sala cuna, para lo que es nivel medio y para lo que es nivel de transición, y en la medida que puedan, lo puedan ir enviando y aplicando. ¿Para qué? Para que la próxima semana, que es decir, para el próximo sábado, empecemos a diseñar la caracterización, pero desde el dato con lo más concreto posible. ¿Ya? Ahora, si tengo estas situaciones que están de vacaciones y no han respondido todo, no importa, son tendencias que me importa principalmente, aunque te respondan 5, son tendencias necesarias para nosotros para tomar mejores decisiones. O sea, siempre una decisión nuestra basada en datos va a ser mucho mejor que una decisión tomada simplemente por lo que yo recuerdo de cómo son. No sé si me explico con eso. ¿Ya? Ahora, Sí, sí. aquí vamos a ir paso a paso. Así que tranquilo con ello, vamos a ir dejando el tema de la ansiedad afuera y se van a dar cuenta que el portafolio va leyéndose y se va construyendo por sí solo. A partir de tener buenos resultados, las decisiones fluyen solas y esas cosas que de repente uno se decía, pero ¿qué es lo que podría hacer para esto? Te vayas a dar cuenta que sale y surge solo. Lo que pasa es que muchas veces al no tener claridad y el conocimiento basal en los niños que tenemos, uno se complica. Por lo tanto, cuando uno quiere hacer esto así como improvisado o tomando solamente de lo que tengo, el problema va en que llegado un momento, esas decisiones que estás tomando te vaya a contradecir tú mismo. Y cuando te contradice, empieza el castigo con el puntaje. ¿Dudas, chiquillas, hasta acá? ¿Alguna complicación hasta acá o todo claro? No, al menos yo tengo claro, pero para la próxima Perfecto. oportunidad le preguntaré algo relacionado con las planificaciones. Perfecto, ningún Ya. problema. Ahora, si en la Ujú. semana van teniendo alguna duda, teniendo alguna inquietud, me mandan un mensaje, un audio, me escriben sin ningún problema para poderlos ir orientando. Ya, ¿Ya? profe, muchas Entonces, gracias. esto como les digo, le voy a compartir el cuestionario para que lo revisen, para que lo lean. También le voy a dar la posibilidad que lo editen si quieren cortar algunas preguntas o quieren agregar algo en especial. Lo van a poder hacer, pero ahí me voy a comunicar con cada una de ustedes. Y la idea, como les digo, es que también incentivemos a otras educadoras que a lo mejor puedan trabajar con nosotros a que sean parte de este grupo. Yo te digo, acá, a diferencia de otras asesorías,
acá siempre me voy a dar el tiempo para poder trabajar cada una de estas subtareas. Eso cuando a ti te hacen un curso y un curso en una sesión te quieren explicar todo el módulo 1, siempre desconfíen de ello, porque lo único que van a hacer, te van a leer el manual o simplemente te van a leer la rúbrica y te van a dar, por suerte, un ejemplo concreto, pero a la hora que tú tengas que diseñar, te vayas a encontrar con el problema de que nadie te va a orientar y te van a dejar solo. ¿Ya? Entonces, ahí cuidado con eso. Por lo tanto, chiquillas, para esta primera sesión, la vamos a dejar hasta acá. Me va a descargar directamente la grabación y se las voy a compartir. ¿Ya? De forma que también, si quieran después revisar la grabación o todo lo que hemos dicho, lógicamente lo puedan tener siempre el acceso a la información. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, Así a mí que, sí. Sí, Sé la profesor, chica. gracias, profe. ok, Gracias. así que me despido, bueno, y que tengan muy buen sábado. Ujú. ¿Ya? Que estén sumamente bien. Ok, chao, Chao, chao. que estén bien. Chao, niñas. Pero